Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al Seminario de Geopolítica e Ideología de la Universidad Panamericana. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Permítanme presentarles al doctor Manuel Andreu, que es quien va a estar llevando este seminario. Muchos de ustedes ya habrán escuchado esta primera sesión. La estamos regrabando para todos aquellos que no la pudieron escuchar. Esperamos sea de su interés, esperamos lo disfruten mucho, se diviertan y esperamos puedan sintonizar pues el resto de las sesiones que estaremos teniendo los siguientes dos jueves y las demás que ya tenemos en nuestro canal de YouTube. Los dejo en las mejores manos y Manuel, muchísimo éxito. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos los alumnos que están tomando el curso de geopolítica y aquellos que no pudieron asistir en la sesión uno. Entonces, pues para que quede toda la clase comprimida en esta próxima hora, vamos a retomar un poco la cuestión de Ucrania. Esta primera sesión, como dijimos, Ucrania marca un nuevo orden en el derecho internacional, es un cambio de paradigma dentro de lo que es el mundo contemporáneo y el siglo XXI en las relaciones de poder entre las grandes potencias y por eso, una vez que ya después pasemos a China, a Oriente Próximo, África y Estados Unidos, antes de las sesiones de ideologías, hay que iniciar por Ucrania porque hay que, en primer lugar, abordar el problema con la complejidad que requiere. Una sesión dedicada a Ucrania es necesario porque realmente hay que ser conscientes de la tremenda situación histórica que nos encontramos hoy en día. Yo siempre, y puse el ejemplo más adelante, que cuando cayó Roma no se tenía una conciencia de lo que había representado la caída de Roma, se necesitó tiempo. El año 476 es una falsilla, es un año que a nosotros nos sirve como un parámetro del tiempo para tener una idea, ¿no? Una idea fija, una fecha, pero realmente son procesos mucho más dilatados en historia. Entonces, igual que Roma, el año 476 marca un cambio de época y nosotros lo representamos con una fecha simbólica, pues nosotros nos encontramos dentro de un proceso desde el final de la Guerra Fría, desde la caída del muro de Berlín, desde que el mundo era bipolar en la Guerra Fría, con dos frentes o dos bloques, en el caso del comunismo y el caso del liberalismo, donde cae el muro de Berlín y se llega al fin de la historia por Fukuyama del mundo unipolar de la Pax Americana y luego se entra en un orden multipolar que es en el que hoy nos encontramos desde los años 2000, desde la llegada de Putin, desde el ascenso de China, que en la sesión 2 pues está dedicado a eso específicamente. Y entonces nosotros ahora estamos dentro de ese proceso desde el año 89, desde la caída del muro de Berlín, donde pues toda esa década después del muro, la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría marcaban una tendencia única de un único orden que era el orden estadounidense, hasta que, como digo, en los años 2000, después del 11 de septiembre, la crisis seguida del año 2008, la guerra de Siria y finalmente la cuestión de Ucrania, pasando antes por la situación del Brexit, por el tema del terrorismo, habiendo pasado también por una pandemia internacional como es el coronavirus y también con todas las disputas que se están produciendo en Asia-Pacífico entre China, Taiwán, las dos Coreas, etcétera, etcétera, pues esto marca también esa transición hacia un orden que ya se está viendo, ¿no? Donde a nivel económico hay dos bloques como son los BRICS y el G7, donde China y Rusia y el sur global pues están dentro de un ámbito donde ya el mundo de América, ¿no? Y de ese policía mundial que durante los años 90 y principios de los 2000 pues era el árbitro del tablero, pues hoy la situación ha variado mucho, como digo, desde hace 25 años. Bueno, también comentamos un poquito que el objetivo es entender la complejidad, la dificultad, el ser críticos. Esto es un poco lo que en todo este curso nos hemos marcado como objetivo, ¿no? O sea, el problema es que los politólogos es necesario tener
un conocimiento histórico, ¿no? Un conocimiento histórico se necesita para poder entrar en el mundo de la geopolítica, porque la geopolítica en realidad es una pseudociencia, es decir, que a veces puedes atinar, a veces no. No es una ciencia como tal, la información está muy sesgada. En tiempos de guerra te llega la visión de un lado, ¿no? La visión del lado en el que tú estás, pero es complicado hallar la verdad de toda pues por la situación también, las noticias, los medios de comunicación, los tiempos que corren. Entonces, un poco la función sería la que yo voy a intentar dar en estas sesiones, va a ser una función de historiador donde no intente algunas cuestiones, las haré evidentemente porque tengo una opinión, pero la función mía como profesor de esta clase no será juzgar, sino intentar entender, ¿no? Que es lo que O'Gorman, por ejemplo, él definía que era la ciencia de la historia. Bien, bueno, pues dicho lo cual, un poco el punto medular, y hay que empezar por esto, y además como esta sesión es introductoria al ámbito de la geopolítica, estuvimos comentando que hoy hay que entender que la geopolítica no se basa desde un prisma o no se basa en un prisma moral, en un prisma que podamos interpretar desde un sentido de la política clásica. Es decir, la política definida como esa ciencia humana prudencial, una ciencia humanística del ser humano y prudencial, donde media la prudencia como una de las virtudes cardinales que esto don Álvaro Dors y que sus discípulos como Miguel Ayuso han tratado en la definición de política, pues esto yo creo que es importante desmarcarlo, esta definición clásica, de el deber ser, del derecho internacional desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista de las relaciones de poder que hoy se entienden dentro de las relaciones internacionales, de los grandes imperios internacionales. Por eso hay una serie de crisis de valores que esto ha acrecentado el problema a nivel político también y que en las últimas 2 sesiones o 3 sesiones del curso las vamos a ir a examinar minuciosamente cada una de ellas, pero yo iniciaría diciendo eso, que hoy la política no se basa desde un punto de vista, desde un razonamiento como pudiera ser la ética nicómaco en el sentido aristotélico, sino que hoy se basa en la razón de Estado, se basa en la fuerza, en las relaciones de poder, en que el fin justifica los medios. Esto es un punto inmediatamente pues, fundamental para entender todo el curso. Hoy se habla más desde un punto de vista de la cratología, como señala José Antonio Ullate, es ese estudio del poder, ¿no? Diferente a la terminología clásica de la que me acabo de referir. Entonces, por eso yo, desde un punto de vista del derecho internacional, creo que no se puede acometer la solución de los problemas de nuestro tiempo, porque además de que no se trata de una cuestión de derecho en el sentido de la teoría, sino que la práctica está influenciada por esa razón de Estado y esos intereses de las grandes potencias. Además, el derecho internacional, como ya señalan muchos autores, como es el caso de Jesús Núñez, como es el caso de, bueno, muchas personas, Mersheimer, etcétera, una serie de autores que yo me referiré bastante, se trata de un modelo agotado, un orden internacional basado, ¿no? en una serie de reglas que se han deteriorado en los últimos 30 años y que no esconde que es un orden que se crea, ¿no? Y que, pues, creado por una serie de potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y que se ha saltado también en una serie de momentos y por lo tanto ahora mismo pues no goza en ese sentido de una buena prensa. Bueno, esto, ¿por qué empiezo explicando esto? Porque, a ver, hay que ser cautelosos, como dice Roger Coppel, hay que ser cautelosos porque con la demonización, cuando se cae en la demonización, se cae en el reduccionismo. ¿Y esto qué significa? Que al final todas estas perspectivas moralizantes, ¿no? Oficialistas,
que pasan por alto un análisis exhaustivo de los hechos, pues finalmente en historia esto es falso. En historia las cosas siempre son grises, no son blancas o negras, siempre es mucho más complejo todo lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, cuanto más unilateral dice este autor que es una discusión, más se debe desconfiar de ella. Cuantas menos dudas se tiene, más hay que desconfiar de lo que dice alguien, ¿no? Porque realmente, como digo, siempre la historia es muy compleja, es gris. Y por eso ahora mismo, con tantos mensajes de bueno, malo, de blanco, negro, de lo que está pasando, pues hay que huir de eso, ¿no? Y entonces hacer un análisis un poco más exhaustivo de las cosas que pasan. Tomás Pérez Bejo tiene una frase que dice que todo relato histórico, como toda memoria, es siempre selectiva. Oculta tanto como desvela. Entonces resalta tanto como rechaza. Entonces, por eso siempre en historia hay aparejadas productividades, que decía el autor italiano Vico de la Edad Moderna, ¿no? Productividades y contraproductividades. O sea, siempre es un juego de que hay dos caras, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, un poquito por cerrar esta primera parte de introducción, de reflexión sobre las reglas de la geopolítica y el derecho internacional, es importante lo que señalaba Jesús Núñez, de que cada marco internacional es el resultado de una circunstancia histórica determinada. Es decir, en la modernidad hay una serie de grandes conciertos del derecho internacional. Esto lo recogía Kissinger en su libro Orden Mundial, ¿no? Desde esos grandes conciertos, desde la paz de Westfalia, 1648, luego llega Utrecht y Rastatt en 1711, 1714, el Congreso de Viena y la Santa Alianza, 1814, 1815, después de Napoleón, la paz de París en 1870, de la guerra franco-prusiana, y finalmente Versalles, Primera Guerra Mundial, y Segunda Guerra Mundial, Potsdam y Yalta. Estos serían un poco todos esos grandes conciertos del derecho internacional. Y hoy se juega con estas reglas, con las reglas de Potsdam y Yalta, de Bretton Woods, una serie de instituciones que se imponen después de la Segunda Guerra Mundial por parte de los vencedores. Y entonces, claro, con autores o con países que tienen asiento pues dentro de ese derecho de veto, ¿no? Que cuentan con un derecho de veto. Y entonces, pues un poco el problema de nuestros días es que desde hace 85 años ahora el mundo cambió y en ese sentido, pues unos no van a renunciar el lugar que ocupan desde hace 85 años y otros en ascenso y con otra situación muy distinta a la de hace un siglo, pues también intentan ocupar una situación diferente a la que jugaban, el rol que jugaban hace un siglo. Entonces, esta es un poco la disputa, la fricción que hay en el fondo, ¿no? De las potencias, unas emergentes y otras decadentes. Howard es un autor que tiene una frase que dice que con frecuencia los estados que muestran mayor interés por la conservación de la paz y los derechos humanos son los que más armamento acumulan, ¿vale? En la misma línea, el propio Cervantes en el Quijote tiene un discurso que es el de las armas y el de las letras, y dice que las armas son más fuertes que las letras en referencia a las leyes, ¿no? Esto Gustavo Bueno lo recordaba, y el propio Gustavo Bueno tenía una frase que decía que el Estado de Derecho sin las armas es puro papel mojado, ¿no? Un poco aquí lo que quiero mostrar y que otros autores, diplomáticos, ex embajadores, etcétera, también se refieren a esto, es que ese derecho de veto de 5 naciones que son del bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial,
pues esa posición, ¿no? Y esa paz perpetua que el propio Kant se relaciona con el derecho internacional como fin de la historia que hemos comentado, pues es una cuestión que hay que examinar desde el punto de vista que el derecho internacional siempre está sustentado por las grandes potencias. Es decir, sin la fuerza no hay derecho internacional. Sin las grandes potencias que mantengan ese orden internacional que han ganado, no hay derecho internacional. Por eso aquí yo creo que la frase también de algún otro autor, como es Santiago Armesilla, pues creo que es real, ¿no? Que el derecho internacional siempre se sustenta por la violencia, ¿no? Siempre se sustenta por esas grandes potencias que mantienen ese orden que han ganado. Entonces, el orden basado en normas, también hay una serie de varas de medir que se puede ver en diferentes conflictos, pero creo que aquí Jesús Núñez, cuando dice que los derechos humanos y la democracia en el norte de África, que él ha estudiado muy bien, y en Oriente Próximo, se han utilizado para la conservación de intereses propios, de objetivos propios. Entonces, ese orden internacional basado en normas es un orden deteriorado. No esconde que es un modelo que Occidente ha creado y que Occidente ha saltado también cuando ha sido su interés. Entonces, un poquito esto es una introducción antes de entrar en lo que es el conflicto de Ucrania. Yo, desde mi punto de vista, creo que a Ucrania se la ha utilizado, se la ha engañado desde el 2022. Se han creado falsas expectativas con Ucrania, ¿no? Eh, Ucrania ha sido expoliada económicamente, el pueblo ha sido masacrado, ha sido llevado como ariete contra Rusia y además pues, económicamente los dirigentes también con una serie de responsabilidades, ¿no? Que ha arrastrado a un desastre a toda Ucrania. Y yo creo que aquí, en ese sentido, no ha importado a nadie que se les llevara a una situación, a un callejón sin salida, que la diplomacia, si hubiera querido, pues esto se podía haber solucionado de alguna otra manera, ¿no? Pero la situación actual, pues es esa, ¿no? Un endeudamiento de Ucrania a un siglo, a 100 años vista, el 20% de las tierras ocupadas en el este por Rusia, otro 20-30% en manos de inversores exteriores que están soportando la deuda y toda la ayuda que están ayuda entre comillas que se está dando a Ucrania, que en realidad pues se está cobrando de manera pues muy importante, y por supuesto el drama humano que ha conllevado todo este conflicto, ¿no? Que es lo peor de todo esto que estamos hablando, ¿no? De todas estas consecuencias de tipo económico, de tipo militar. Entonces, yo creo que aquí sería también importante resaltar que esas reglas de la geopolítica, de manera primordial, y hablando ya de diplomacia, aquí hay el realismo de Estados Unidos, de la mano de Jeffrey Sachs, de Mersheimer, de Walsh. Yo creo que aquí tiene razón Jeffrey Sachs en este caso, cuando dice que los ucranianos, entrando ya en el caso concreto de Ucrania, en ese derecho a elegir su futuro, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que prisma del funcionamiento del mundo en la geopolítica, la elección de las alianzas militares que le corresponden a una nación, en este caso que los ucranianos decidan con quién quieren aliarse militarmente, esto no es una cuestión que esté o que quede de la mano de la soberanía de un pueblo, no es una cuestión de soberanía, y sin entender esto no se entiende absolutamente nada de cómo funciona la geopolítica de las grandes potencias. O sea, Vietnam no puede tener misiles apuntando a China, México, Canadá no puede tener misiles apuntando a Estados Unidos, Ucrania no puede, no solamente es elegir con quién me alío militarmente, sino a quién no perjudico, y más si tengo una potencia nuclear de vecino, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión del derecho internacional, de la soberanía, que tanto se ha repetido este mantra, ¿no? De ser soberano para elegir con quién me alío. Esto es una cuestión que no funciona así en las reglas de geopolítica. La diplomacia también habría que preguntarse si ha querido acabar con la guerra de Ucrania, que no se llegara a la guerra de Ucrania, ¿no? En esa repetida al inicio de la guerra
política de open doors que decía Blinken, ¿no? Sobre la política de puertas abiertas, de la soberanía que tenía Ucrania para aliarse a la OTAN. Claro, aquí con ese doble rasero de que la doctrina Monroe no permite que ningún país pueda formar parte de ninguna alianza militar en territorio de América, pero sin embargo a 9.000 kilómetros de distancia o 12.000 kilómetros de distancia de los Estados Unidos sí se puedan pertenecer al brazo armado, ¿no? de lo que es la OTAN. Entonces, eh, yo aquí lo que quiero resaltar es que unos han utilizado Ucrania contra Rusia y Rusia, bajo la misma lógica, ha invadido Ucrania. O si lo prefieren, Rusia invadió, pero Occidente condujo también en parte a esa invasión. O sea que la soberanía la ha violado Rusia en el año 2022, pero también hay que entender qué ocurre antes de 2022, qué hay antes, ¿no? Y esta soberanía violada en el 22 precedida por una violación de la soberanía en el 2018, en 2014, en el memorándum del 94 y del 68. Entonces, yo creo que esto es fundamental entenderlo antes de pasar a examinar el caso concreto de Ucrania, ¿no? O sea, es interesante mantras que, como digo, y esos clichés que se repiten con día en la prensa en tiempos de guerra, además, donde realmente la información que llega es una información muy sesgada, ¿no? Donde pareciera que hubiera habido un ataque deliberado a un país democrático, etcétera, etcétera, sino que aquí la cuestión es que Rafael Poch creo que es el que más atinadamente ha estado en esta cuestión. Y como él dice, no es una cuestión de Putin o no es una cuestión de la locura de alguien que haya querido invadir un país, ¿no? Cualquier dirigente ruso del nacionalismo ruso, del comunismo ruso, en ese sentido habría actuado similar. La pregunta que él se hace es, claro, Putin en el año 99 era el líder más alabado desde Occidente, el líder occidental que más había liberalizado o tenía una visión más occidentalizada y liberal desde Pedro el Grande en el caso de Rusia. Entonces, la pregunta más bien que habría que hacerse, dice Rafael Poch, es qué ha pasado en los últimos 25 años, ¿no? ¿Qué ha pasado en un cuarto de siglo para que el líder con mayor aprobación por parte de Occidente como presidente de Rusia haya acabado en una situación así? Y por eso el propio Gorbachev y otros dirigentes esto lo recordaban en los años 90. Entonces, claro, dice este autor catalán que el resultado de una humillación, de una arquitectura de Europa sin Rusia y finalmente una arquitectura de Europa después contra Rusia ha acabado pues por alimentar una serie de cuestiones que desde el principio eran básicas, ¿no? Entender en el acercamiento hacia el este, ¿no? Aquí María Eli Sharot, que es una de las historiadoras estadounidenses de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría más importantes, ella comentaba, ¿no? Que la URSS decía ya no es peligrosa y si los europeos unen sus fuerzas en la OSCE, que era esta organización que se podía haber creado en sustitución de la OTAN, Estados Unidos quedaría fuera, por lo que hay que fortalecer la OTAN para que no ocurra. Bueno, aquí esa dependencia, esa autonomía continental que ya se ha visto con el caso del Nord Stream, lo que ha ocurrido, pues ahí hay una clave importante. El propio Gorbachev, ¿no? Cuando decía en una entrevista también a este periodista Rafael Poch, dice lo que esto es en el año 96, ¿no? Lo que se está haciendo despierta mis sospechas. Dice, de acuerdo, hoy se pueden ignorar los intereses de Rusia, sus críticas a la ampliación, pero la debilidad de Rusia no será eterna. Es que no se dan cuenta para quien trabajan con esa política. Si la OTAN avanza en esa dirección, aquí habrá una reacción. Esto es del año 1996. La reacción fue luego 10 años más tarde, 11 años más tarde, en 2007, en la famosa conferencia de Múnich, pero cuando ya Rusia puso el primer alto y de ahí se produjo la guerra de Chechenia y bueno, ahí ya inició toda
ese freno ya de Rusia hacia la política occidental, pero yo creo que aquí hay dos autores de la Universidad de Hildesheim y también de Austria, ¿no? Que yo también creo que dan en la clave. Es Michael Gellner y Heinz Gardner. Y Michael Gellner de Hildesheim comenta que cuál es la postura de Europa. ¿Cuál es la posición de Alemania? Tenemos una estrategia que vaya más allá de la de Estados Unidos, que trata de debilitar a Rusia claramente o evitar esta guerra. Entonces, Heinz Gardner decía que Ucrania, y además esto coincide con el embajador mexicano, ex embajador Holguín, que es profesor de la Universidad Panamericana y que estuvo destinado en Austria durante la Guerra Fría. Esto coincide con él. Y lo que dice Heinz Gardner, me parece muy interesante, es que Ucrania debería de considerar el modelo de neutralidad austriaco para evitar la guerra. El modelo que Austria utilizó en la Segunda Guerra Mundial y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Guerra Fría. Decía el 3 de marzo de 2022, es decir, al poco tiempo de iniciar, o división permanente o una neutralidad permanente. Lo que le esperaba a Ucrania desde el principio de esta disputa era o una división permanente, véase el caso de Alemania, Berlín, ¿no? Que Alemania decidió apostar una parte por Occidente y en ese sentido se desgajó en dos mitades, esa división permanente, o él decía, o una neutralidad permanente. Si algo nos había enseñado la Guerra Fría con el caso de Austria, ¿no? Es la diferencia entre lo que pasó en Alemania y en Austria. 1953, Austria se declara neutral, Alemania se alinea con Estados Unidos y Alemania experimenta una división permanente hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Austria, sin embargo, al mantenerse neutral, pues estuvo en una situación idílica, ¿no? En comparación con la Alemania. Entonces, Rusia exigía ese tratado del Estado de Austria de 1955, esa neutralidad, ¿no? Ucrania, una neutralidad con Ucrania y que no se uniera a ningún tratado militar. Entonces, ese ejemplo de Austria, que también Chas Freeman y otros embajadores conocidos de la Guerra Fría también abogaban por él desde el inicio de la guerra. Bueno, y yo creo que esto un poco nos da perspectiva de la situación compleja de lo que es Ucrania, de lo que es la guerra de Ucrania y dentro del ámbito jurídico. Partiendo ya desde un punto de vista geográfico, ¿no? En el caso de Rusia, a ver, primero voy a entrar con Rusia y luego con Ucrania, pero geográficamente esto es importante. Rusia, toda su política se basa en la defensa, se basa en un desequilibrio que existe en el caso de Rusia porque tiene muchísimo territorio, ¿no? Casi un sexto de la tierra del planeta es Rusia, con muchos usos horarios desde Vladivostok y la zona de Kamchatka y Siberia hasta la zona occidental, hasta la propia Kaliningrado, que forma parte del territorio ruso en el corazón de Europa, ¿no? Entonces, ese desequilibrio entre territorio y población, apenas 150 millones de habitantes de nacionalidad rusa por un territorio tan extenso, es lo que también Florentino Portero siempre ha comentado de que el Istmo, que es esa región en Europa entre el Báltico y el Mar Negro, esa zona entre Kaliningrado, pasando por el sur de los Bálticos hasta llegar a la zona de Transnistria, Moldavia y el sur de Ucrania, en el norte de Rumanía. Esa zona, ese es el Istmo, es la zona más pequeñita que existe en Europa, el tapón que existe en Europa de lo que es la península europea con lo que es el continente de Eurasia, ¿no? Que es todo el continente que Rusia domina por el norte del Cáucaso. Entonces, el Istmo, dice Florentino Portero, jamás Rusia se va a permitir perder el Istmo y perder esas repúblicas exsoviéticas que mantiene como estados tapón en el Istmo.
¿Por qué razón? ¿Por qué dice esto Florentino Portero? Porque realmente Europa, geográficamente, hay que entender la geografía para hablar de la geopolítica, evidentemente, pero Europa es una llanura plana, una llanura cuya espina dorsal, comenta este autor, desde San Petersburgo hasta Volgogrado y luego desde Kaliningrado hasta Ekaterimburgo, pasando por Moscú, Ekaterimburgo, Moscú, Kaliningrado, todo lo que sería de este a oeste, la franja hasta llegar a los Urales, todo es una gran llanura en lo que está en el territorio ruso. Y además es una llanura donde el 80% de la población que vive en Rusia vive ahí y donde los recursos energéticos, donde está toda la población de la Rusia blanca, ¿no? Bielorrusia, Rusia y Ucrania, que es ese triángulo poblacional importante y económico del mundo ruso. ¿Vale? Ese es el epicentro del mundo ruso. Claro, Rusia, ya entrando en un plano militar, no puede perder la franja del Istmo. Son tierras bajas, difíciles de defender. Desde Bruselas hasta Moscú, un ejército tarda en torno a 2 semanas en plantarse en Moscú, como lo hemos visto históricamente, ¿no? En el caso de Napoleón y en el caso de Hitler, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de Rusia, ¿cuál es manteniendo todo este istmo y estas ex repúblicas? Pues el objetivo es distanciar y crear una serie de estados tapón, de estados satélites que permitan luego maniobrar con esas grandes distancias y esa poca población, tener como una serie de estados de amortiguación entre lo que es el área rusa y el área ya de Occidente. A nivel, si hemos hablado a nivel terrestre, luego también podríamos hablar a nivel marítimo. Aquí Alfred Toller-Mahan, que el propio Santiago Armesilla ha examinado con profundidad, lo que dice, ¿no? Es que realmente el verdadero dominador global en la historia, quien ha dominado en cada etapa el mundo, es una potencia marítima, es la supremacía de los mares. Eso es lo que da la supremacía mundial. Por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, en el mundo antiguo, Grecia, hasta que no fundó las colonias, o luego Roma tuvo pleno dominio del Mare Nostrum, del mar Mediterráneo, no fueron hegemonías mundiales. ¿Qué pasó con la monarquía católica, la monarquía hispánica, cuando controló el Atlántico y cuando controló hasta Manila, toda la ruta también? Es cuando se creó ya y se emplazó en el primer lugar como hegemonía mundial. El caso de Inglaterra, ¿no? Potencia marítima por antonomasia, y hoy el caso de Estados Unidos, que es el que controla los mares, ¿no? Esta es la famosa teoría de la trampa de Tucídides, ¿no? Donde pues hay dos potencias, una emergente y otra decadente, ¿no? Una terrestre y una marítima. Esto se puede ver en el caso de Esparta y Atenas, se puede ver hoy en el caso de China y Estados Unidos. Estados Unidos, que todavía controla los mares, donde, como digo, el 80% del comercio mundial viaja en barco, y el caso de esa alternativa terrestre que plantea China con la ruta de la seda, y que en la sesión 2 pues ya se examinará. Entonces, si hemos hablado a nivel terrestre y ahora a nivel marítimo, hay una serie de teorías como la de Rimland, la teoría de Rimland, la teoría de Spigman, ¿no? De ese dominio de los mares y de los estrechos, la política de Mackinder. ¿Y cuál es esa? ¿En qué se basa? Bueno, pues en el Ártico tenemos a Noruega, miembro de la OTAN; en el Báltico, Alemania y Dinamarca; en el Bósforo tenemos a Turquía; en el Mediterráneo, a Grecia, Italia y España; en el Pacífico, a Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Australia, en lo que hoy se denomina el programa AUKUS, ¿no? Entonces, para que se vean que esas teorías de principios del siglo XX hoy tienen su impacto, ¿no? En la geoestrategia marítima, y que Mackinder, esa teoría de que la separación entre Alemania y Rusia era necesaria porque en el caso de que ambos estuvieran unidos se perdería todo el influjo del mundo anglosajón en Europa, ¿no? Esto pues se ha podido ver con la voladura del Nord Stream, como era uno de los objetivos importantísimos de que no se uniera ese pacto económico entre Rusia y Alemania. Bueno, entonces, finalizando con la cuestión geográfica, la conclusión a la que podemos llegar
es que Eurasia es un apéndice de lo que es Europa, es un apéndice de Eurasia, de Rusia, y ese efecto dominó de la caída de Ucrania, lo que provocaría como efecto dominó el Mar Negro, el perder el Mar Negro, que es vital, Crimea es vital, ¿no? Porque en Crimea está la flota rusa del Mar Negro, que es la única salida de aguas templadas que tiene hacia el mar Mediterráneo, que junto con Tartus, que ahora ha sido volado por los aires, el tema de Siria, pues es la única salida que tiene hacia el Mediterráneo, como digo, pues fundamental entonces para Rusia independientemente del costo, el seguir luchando, ¿no? Entonces, eh, esto se intentó ya esa brecha de Volgogrado, de separar el mar Caspio del mar Negro en la Primera Guerra Mundial a Rusia para poderla fraccionar, pero como digo, esa debilitación de la influencia de Rusia que generaría la caída de Ucrania, que generaría a nivel militar el perder todo el espacio hacia el sur, hacia el Mediterráneo, por el único mar de aguas templadas que tiene en el mundo occidental, sin contar el el caso de Asia-Pacífico, ¿no? Que sería ya otra cuestión de Rusia, pues además alimentaría toda la pérdida y la debilitación de los estados que todavía controla de esas repúblicas exsoviéticas. O sea, sería un efecto dominó el que cayera Ucrania para luego las consecuencias que tendría en Moldavia, en Armenia, en Azerbaiyán, Rumanía, como acabamos de ver en las elecciones, y la propia Georgia, ¿no? Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur y una serie de lugares estratégicos que todavía mantiene Rusia desde la Guerra Fría. Bueno, eso en cuanto al caso ruso. En cuanto a la complejidad de Ucrania, ¿no? A ver, la complejidad de Ucrania se deriva de una cuestión importante, la cuestión étnica, la cuestión lingüística. Aquí hay un problema. A ver, Ucrania es un país que por derecho internacional, por soberanía, es un país independiente que tiene su soberanía desde que la propia Unión Soviética decide implosionar y decide fragmentarse. Y en ese sentido, al decidir eso, Ucrania adquiere un estatus jurídico soberano. Es un país. Eso evidentemente nadie lo puede desdeñar, ¿no? Entonces, el problema un poco de Ucrania es la división fronteriza sobre el papel con una serie de pueblos étnicamente y lingüísticamente diferentes dentro de Ucrania. La Ucrania occidental, ha formado parte del Imperio Austrohúngaro, la Ucrania occidental ha formado parte de la Confederación Lituano-Polaca, ha sido más occidental y ha formado parte de distintos imperios occidentales. La parte este de Ucrania ha sido Rusia durante 300, 400 años en algunos lugares, ¿no? Catalina la Grande funda Odessa, Sebastopol, Crimea. La propia Crimea es un regalo de Khrushchev en los años 60 porque él era ucraniano y porque formaba parte de la Unión Soviética. Es un regalo que se le da a Ucrania, pero dentro del entendido de formar parte de la Unión Soviética, no para un país independiente, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que no es lo mismo hablar de Kiev, de Lviv, de ciudades de Leópolis, ¿no? De ciudades del oeste, que hablar, por ejemplo, de un ucraniano del este de Sebastopol o de Kharkov o de Donetsk o de Lugansk, ¿no? Entonces, la complejidad es esa, ¿no? Que Ucrania es un país soberano por derecho internacional, eso está claro, pero Ucrania a lo mejor no es el prototipo de Estado que nosotros nos imaginamos en España, en México, sino que es mucho más complejo, ¿no? Eh, es un problema de tipo lingüístico, de tipo étnico, donde ha habido dos mundos que se han unido desde hace 30 años en una misma región, ¿no? Pero claro, a una persona, por ejemplo, del este, ¿no? Que su padre fue bolchevique y su abuelo fue zarista, pues cuando tú creas un espacio geográfico delimitado por fronteras y por derecho internacional, también cómo cambias la mentalidad a lo mejor o la tradición de personas que tienen más que ver con el mundo ruso que con el mundo ucraniano que se está construyendo desde el nacionalismo desde hace 30 años en Ucrania, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es muy complejo, el tema de Ucrania. Pero hay un punto, hay un detonante que marca claramente
la ruptura. O sea, en 2014, hasta 2014, la historia de Ucrania, muy nueva, ¿no? Desde los años 90 al 2014, apenas 15 años de historia o 20 años de historia desde su nacimiento. En 2014 hasta entonces había una alternancia de partidos políticos. Unas veces ganaban los partidos pro-ucranianos, otras veces ganaban los partidos prorrusos. Entonces, lo bueno de Ucrania es que se alternaban diferentes opiniones políticas, dos visiones, ¿no? Desde el año 2014 se recurre a una única visión nacional de Ucrania y en ese sentido ese proyecto nacional condujo a la fricción y condujo luego al problema ya de la guerra civil, ¿vale? El tema de Ucrania, además de lo que pasa a nivel interno, hay que entender a nivel externo. Es decir, que hasta 2014 las alternancias de esas dos identidades nacionales ucranianas que habían existido unas veces y otras de diferente signo político, ese equilibrio, ¿no?, de prorrusos y nacionalistas del punto de vista ucraniano, pues con esa diversidad lingüística y esa situación había sido útil, ¿no?, a la hora de convivir. Pero desde 2014, ahora por una serie de cuestiones que voy a explicar, varió hacia una visión única de una Ucrania nacional y un levantamiento de una Ucrania que no quería ser desde un punto de vista nacional occidental, que es un poco lo que hay detrás de todo el problema de la guerra de Ucrania posterior. ¿Qué ocurre para marcar o para circunscribir el caso ucraniano dentro del contexto internacional? Después de la caída de la Unión Soviética, del fin de la URSS y de lo que ocurre en los años 90, a ver, Ucrania, dentro de ese contexto internacional, hubo una serie de acuerdos, ¿no?, que además todos los autores de la época, si se acude a Matlock, a Kissinger, a Kennan, al propio Brzezinski, a Helmut Born, Helmut Smith, Sigmund Baume, perdón, Helmut Smith y otra serie de personas que estuvieron en el primer orden de la política internacional, todo está marcado por qué ocurría con los espacios vacíos, cuál era la decisión después del fin de la Guerra Fría, qué iba a ocurrir en el caso de la OTAN, ¿no? ¿Qué iba a ocurrir cuando ya no había un rival, un enemigo del otro lado? Bueno, la OTAN se decidió, como hemos dicho al inicio, continuar, que se decidió que siguiera existiendo la OTAN. Y en ese sentido, en el caso de Ucrania y el caso de las repúblicas exsoviéticas, claro, todavía Rusia estaba muy débil en los años 90, es el momento del gran colapso para el mundo ruso, es lo que todos recuerdan como esa gran depresión, es el único país en el mundo occidental que apenas durante esos años cae 10 años el índice de vida en un país de Occidente, ¿no? Donde pues se dieron a la bebida, cayó, como digo, a los 60 años la tasa de mortalidad y esos años 90 además nos llevaron también hacia situaciones que son fundamentales entender cómo fue el caso de la guerra en el caso de Yugoslavia, la guerra de Kosovo luego en el año 99, todo lo que supuso ese cambio en la doctrina y en la jurisprudencia cuando se suaviza y cuando se interviene en la creación de Kosovo por parte de Estados Unidos. Y luego en el año 2001, después del 11S, del famoso 11S, pues un año más tarde, el 13 de junio de 2002, cuando sale Estados Unidos del acuerdo SALT-1, de ese sistema antibalístico, ¿no?, el sistema de largo alcance. Y bueno, todo esto, hay elementos que después se une en la década de los 2000, todo lo que fue el problema de Afganistán, de Irak, de Libia, de Egipto y luego finalmente de Siria y de Ucrania, ¿no?, todo lo que fueron las primaveras árabes. Entonces, aquí Carlos Taibo comenta que esa ampliación de la OTAN desde el año 99, porque primero fueron los bálticos, ¿no?, después en el 2003 hubo una serie de anexiones por bloques de países, unido a la revolución de colores de todos estos lugares, ¿no?, primero Afganistán, Irak, pero luego toda la
primavera árabe, Libia, en el caso de Gaddafi, en el caso de Egipto, Mubarak, en el caso de Siria, Bashar al-Assad y finalmente el caso de Ucrania. El programa de escudo antimisiles SALT-1 que hemos comentado, donde Estados Unidos se sale, y finalmente las bases del Cáucaso y Asia Central, pues eso fue percibido por Rusia como un elemento, evidentemente, donde se había en los inicios del año 99, en el 2000, cuando Putin había llegado al poder, y es el primero que en el 2001, en el 11S, tiende la mano a Estados Unidos y apoya contra ese terrorismo del mundo islámico, apoya a Estados Unidos, pues luego ve que todos esos esfuerzos siguen una dinámica y no es recompensada a Rusia en el sentido de que habría pensado que se habrían tenido que comportar con ella, ¿no? Eso llevó a un momento crucial en toda esta historia, que es el año 2007, ¿vale? En el año 2007 es cuando en la conferencia de Múnich, cuando en el caso de los bálticos y luego el caso de Rumanía y Polonia, que son dos países donde se instalan los misiles apuntando hacia Irán en aquella época contra un enemigo futuro como podía ser Irán, cuando se ponen ahí es cuando Rusia dice contra quién se están defendiendo y es cuando ya Putin ahí es cuando se para, ¿no? Esa conferencia de Múnich, claro, acto seguido, Estados Unidos en esa apuesta, ¿no?, por Saakashvili, en el caso de Georgia y de Osetia, es cuando se inicia la guerra de Georgia y ahí es donde Rusia ya pone el primer alto, ¿no? La primera traba a toda esta política hacia el este. Este fue el primer momento. Mientras que estaba pasando en Ucrania en 2004, dentro de todas estas revoluciones que hemos comentado, fue la revolución naranja, ¿no? Esa revolución naranja también en el caso ucraniano. Pasando ya al año 2010 y dejando a un lado, como digo, todo este reguero de la primavera árabe, más o menos por los datos de la Universidad de Canadá, se sabe que en el radio de Irak a Libia ha habido 3 millones de muertos, 38 millones de desplazados y las consecuencias han sido terribles, ¿no?, en todos estos movimientos de Oriente Próximo y del norte de África en lo que fueron todas estas intervenciones de los años 2000. En el año 2010 llega al poder en Ucrania Yanukovych. Como digo, hasta 2014 hay una alternancia y eso es la riqueza que decía Rafael Poch, en pocas palabras, de que unas veces unos y otros gobernaran y en ese sentido funcionara un nuevo Estado como había sido el ucraniano con dos etnias distintas. Y a partir del 2013, que esto es también un punto crucial y que ahora comentaré por lo que han dicho, ¿no?, en las memorias últimas de la propia Merkel y de algún autor que ha examinado bien esta cuestión, el 2013 marca un punto de inflexión también que es fundamental para entender el cambio político de 2014. O sea, en 2013 hubo un acuerdo entre la Unión Europea y Barroso-Merkel con Ucrania, donde Rusia quedaba al margen porque era un acuerdo, no era tripartito como Rusia también planteó, sino que era un acuerdo de Ucrania y la Unión Europea. Claro, Ucrania el 40% de las exportaciones las tenía con Rusia y en ese sentido, ese acuerdo que la Unión Europea pretendía hacer con Ucrania sin tener en cuenta a Rusia, esto para autores como David Berlekamp y muchos autores que han examinado esto, el propio Jeffrey Sachs, ¿no? Este acuerdo, claro, está claro que no se pudo entender 2014 sin esto que Ucrania no aceptó de la Unión Europea. O sea, aquí Yanukovych se le hace este acuerdo, él evidentemente que es un acuerdo que le interesa, Rusia le plantea otra propuesta económica mucho más suculenta, porque claro, Rusia no se podía dejar a Ucrania con un acuerdo de libre comercio que le iba luego a perjudicar tanto a Rusia y planteó si era tripartito el acuerdo, pero como era un acuerdo sin contar con Rusia, Rusia le hace un ofrecimiento mayor y además teniendo en cuenta que el 40% de las exportaciones de Ucrania
eran con Rusia, Yanukovych es llamado a Moscú, firma con Putin y por lo tanto no firma el acuerdo de adhesión económico con la Unión Europea. Esto fue un detonante fundamental para la revolución de 2014 en Ucrania. Pero aquí Tomás Fazzi, por ejemplo, uno de los periodistas que ha examinado las memorias de Merkel, él decía, ¿no? En las memorias de Merkel decía que los rusos, ese esfuerzo de no llegar a la guerra, que Merkel confirma, ¿no? Ese compromiso de Rusia con Ucrania en lo que fue Minsk, y también lo que no dice Merkel, pero que fue también, que dice, pero que luego no explica Merkel en profundidad, dice, admite ese gran fracaso que jugó el gran papel, ¿no? De intentar atraer a Ucrania a la órbita de la Unión Europea. Entonces, admite ese papel que jugó la Unión Europea para llevarse a Yanukovych hacia su terreno con ese acuerdo de asociación de Unión Europea y Ucrania, pero lo que no dice luego es que con nosotros o contra nosotros y lo que supuso después el rechazar a la Unión Europea, lo que supuso luego ese levantamiento y ese fraccionamiento del mundo ucraniano en dos mundos, ¿no? Entonces, un poco aquí esa responsabilidad de lo que había sido crear un acuerdo y de quebrantar o de resquebrajar un mundo como era el ucraniano en dos facciones, una proeuropea y una prorrusa, no se puede entender sin este acuerdo económico de un año antes del Maidán, ¿no? Entonces, también aquí la Unión Europea podía haber presionado en ese sentido, podía haber cambiado el curso de la situación para no llegar a un callejón sin salida y entonces presentarle a Ucrania o estar con nosotros o contra nosotros y un desgajamiento de una Ucrania dividida en dos en favor de unos u otros. O sea, sin esto no se entiende 2014 lo que fue el Euromaidán. ¿Qué fue el Euromaidán? Pues bueno, 1 millón, 2 millones de personas salieron a las calles en 2014, después de que Yanukovych no firma en finales de 2013 el acuerdo, 2 meses más tarde, en febrero de 2014, tiene que huir el presidente de Ucrania por los levantamientos, huye a Rusia y pues de la noche a la mañana se crea la Rada ucraniana legisla y en ese sentido se cambia al presidente y pues bueno, es una situación en la que es cierto que hubo 1 millón, 2 millones de ucranianos que se levantaron en el mundo occidental ucraniano pues en favor de ese cambio hacia la Unión Europea. Pero hay que recordar todo lo que hemos explicado antes de la historia de Ucrania, de que Ucrania pues no es la Ucrania solamente occidental, sino también es la Ucrania oriental y son dos mundos separados en muchas regiones, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción inmediata de Rusia, que todos recordarán del año 2014? Pues que Rusia había perdido Ucrania, había salido el presidente prorruso y era un poco pues, bueno, el peón que tenía Rusia en ese territorio de estado satélite del área de Moscú, y entonces he perdido Ucrania, pero no salvo los muebles, ¿no? Y no pierdo Crimea, que era como esa joya a nivel marítimo y a nivel geoestratégico de Rusia para el Mediterráneo y para el control de la flota del sur del Mar Negro, ¿no? Entonces, por eso, perdida ya Ucrania, invade Donetsk, invade Crimea, ¿no? Y en Donetsk, entonces ahí se inicia una guerra civil, durante 8 años, ¿no? Que pasa por diferentes etapas, ¿vale? Que esto, hablar solamente de la guerra del Donbass nos llevaría otra sesión porque es tremendamente complicado, pero después Poroshenko pasa como presidente hasta después el presidente Zelensky, pero cada año lo que se observa es que Ucrania cada vez a nivel militar es una potencia mucho más fortalecida. Ya se sabe por USAID,
por USAID y por Wikileaks toda la financiación y todo el apoyo que se le va dando a Ucrania durante todos estos años y a los presidentes ucranianos en favor de pues ese fortalecimiento militar, ¿no? En 2019 ya con una nueva doctrina militar, ¿no? De un intento también de recuperar hasta Crimea, ¿no? Cuando se les promete. También importante, en el año 2019 Estados Unidos sale del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias y ya en el año 2021, unos meses antes del famoso memorándum del 16 de diciembre, bueno, ya toda esa doctrina militar hasta Crimea ya es cuando ya se tenía, o sea, ya se tenía un fortalecimiento mucho mayor. ¿Cuál era la situación de Rusia ante todo esto? Ya se sabe, ¿no? Ahora por crónicas de New York Times, de The Guardian, de Washington Post, de Wall Street Journal, se sabía, ¿no? Que desde 2014 y desde 2019 del acuerdo de armas que se retira Estados Unidos estratégicas de corto alcance, pues el ejército había mejorado las bases de apoyo de Ucrania. En septiembre de 2021 la estrategia aprobada, ¿no? Militar para la recuperación de Crimea y del Donbass, ¿no? Y también se entiende por qué la intervención luego de Rusia es un desastre, ¿no? O sea, Rusia también a la desesperada y viendo que cada vez Ucrania representa un problema mayor hacia sus intereses, cada vez está más fortalecida, el día 16 de diciembre de 2021 pues entonces le crea ese memorándum con esos famosos puntos que pone sobre el tablero para llegar a una opción de neutralidad. Sobre todo el objetivo de Rusia era la neutralidad. Yo creo que aquí la persona que mejor ha explicado de ese poner distancia, ¿no? De neutralidad con la OTAN y a la vez el intentar también que ganar tiempo en ese sentido con la situación de Ucrania que se le estaba viniendo encima. Creo que aquí el propio Jesús Núñez y también algún otro autor que es Jeffrey Sachs, pero también algún autor que han tenido en este punto un gran aporte, como es Florentino Portero, que ahora estoy viendo aquí. Dicen estos autores que el ultimátum de Putin de ese 17 de diciembre planteaba algo que iba mucho más allá de Ucrania, ¿no? Decían que era ese enorme desequilibrio en el continente europeo en materia de seguridad. Es decir, desde el punto de vista de Rusia, al final de la Guerra Fría, la OTAN estaba a 3.000 kilómetros, dice Jesús Núñez, hoy está en la frontera, ¿no? Menos Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, el resto ya eran países. Entonces, lo que plantea Putin en esos puntos del 16 de diciembre de 2021, antes de la guerra, es reequilibrar el orden de seguridad europeo, entender qué intereses son legítimos de seguridad. Es decir, dice el me siento asediado, discutamos qué hacer. O sea, no haber un orden de seguridad continental en Europa sin que cuente con Rusia y Europa. Entonces, esto es un poco lo que plantea Rusia, que además Florentino Portero en la misma línea dice que el reconocimiento del derecho ruso a un área de influencia es lo que hay detrás de todo de lo que es la guerra, ¿no? Es lo que hay detrás de las grandes potencias y sus espacios de influencia. De eso va la guerra de Ucrania, ¿no? Asegurar un espacio de influencia y no es una guerra por territorio, como muchos han interpretado. No es que Rusia necesite más tierras raras o más territorio en Ucrania teniendo todo un continente, ¿no? Sino que realmente aquí de lo que va es de fortalecer diferentes áreas de influencia de espacios, ¿no? Y que a estos dos también el propio Jeffrey Sachs, ese acuerdo de seguridad de Rusia y Estados Unidos es un intento, ¿no? de reescribir un sistema de seguridad. O sea que todos los analistas, muchos de los analistas serios que han tratado la guerra de Ucrania, todos llegan a la misma conclusión. Y esto además se sabe ya que es así, que la guerra de Ucrania no fue por una intervención militar por territorio, por una cuestión, porque luego la fuente es occidental y la fuente es ucraniana, que es Aristovich, que es el brazo derecho de Zelensky. Se sabe, ¿no? Que cuando Blinken, la respuesta a este memorándum es el de Open Doors, política de puertas abiertas, quien quiera puede ser parte por su soberanía, parte de la OTAN,
bueno, pues no hubo, ¿no?, alternativas en las negociaciones. O sea que se aceptó el riesgo de una guerra en lugar de buscar un entendimiento, que es lo que decía el embajador Chas Freeman, uno de los mayores expertos en la Guerra Fría, en las relaciones con Rusia. Entonces, claro, ¿esto por qué digo que se sabe que fue así? Porque Aristovich, el brazo derecho de Zelensky, en los acuerdos de Estambul de un mes después de la intervención, cuando Ucrania iba a firmar con Rusia, cuando iba a pactar, cuando estaba en las puertas de Kiev, a los inicios de la guerra, y cuando se iba a pactar ya el fin de la intervención militar de Rusia, aquí se sabe, como digo, que se iba a firmar cuando sale el borrador de que Rusia lo que pedía era que Ucrania no entrara en la OTAN y que las repúblicas de Donetsk y Lugansk tuvieran un estatuto jurídico de autonomía. Eso es lo que pedía Rusia un mes después de la guerra. Eso es a lo que Rusia aspiraba en la guerra de Ucrania, en la intervención de Ucrania. No aspiraba a una conquista territorial por territorio ni nada de eso, ¿no? Sino que lo que estaban era buscando, lo primero, poner un alto, un freno a ese reequilibrio del orden de seguridad europeo y un reequilibrio de mantener una distancia con la OTAN y que no entrar en la OTAN, y por otro que esas repúblicas tuvieran un estatuto jurídico independiente, ¿no? Autónomo, pero que no formaran parte. Rusia no las declaraba como parte de Rusia. Esto ha sido ya después producto de una guerra que desde el sexto mes la ganó Rusia y luego se explicará por qué, pero producto de ya 3 años de guerra, pues los objetivos van cambiando y los objetivos ya se ajustan luego por las bajas y por la desgracia que ha supuesto las pérdidas humanas y económicas, militares, pues a ya presentar una victoria y después de 3 años y presentar una serie de elementos que se han ganado luego en Ucrania. Bueno, dejando a un lado, como digo, esta situación tan compleja de Ucrania y pasando al penúltimo punto, el caso del nacionalismo también es un producto, un elemento importante. Todas las guerras de la edad contemporánea han sido producto del nacionalismo, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial, Ucrania también no es distinto, ¿no? En Ucrania, partiendo de la célebre frase de Tomás Pérez Bejo de que las leyes crean estados, las leyendas crean naciones, la nación no es, sino que se cree en ella, pues al final el nacionalismo es un elemento destructivo. Desde el punto de vista paneslavista, desde el punto de vista ruso, la Rus de Kiev, la Rus de Vladimir, ¿no? Es ese nacionalismo que toma el mundo eslavo, es el corazón del mundo eslavo. Realmente Rusia nace en Kiev, o lo que es el mundo eslavo nace en Kiev, y por eso es fundamental también el mundo de la Rusia blanca y también de la Rusia ortodoxa, ¿no? De todo lo que sería el mundo ortodoxo. Pero como digo, en realidad los ucranianos y los rusos son hermanos, igual que los polacos. Los polacos son católicos, pero tienen muchos más rasgos en común con los rusos. Lo que pasa es que el nacionalismo los ha separado a unos de otros. Por eso digo que cualquier conflicto, tomándolo desde un punto de vista nacionalista, pues se entiende mucho mejor cuáles son las distancias entre unos y otros, ¿vale? Y aquí también sería importante recordar que la Rusia de hoy no es una Rusia comunista, ¿vale? Como muchos medios también insisten incansablemente en decir. Hoy Rusia, uno de los máximos conocedores del comunismo aquí en España, como es Carlos Taibo, dice que hoy Rusia es nacionalismo ruso, es iglesia ortodoxa, es defensa de los valores tradicionales y es una economía de mercado neoliberal. Entonces, la frase también de Putin, muy sonada, ¿no? Que dice que quien no añora la URSS no tiene corazón, quien quiere que regrese no tiene cabeza, pues yo creo que también resume perfectamente cuál es la idea de Rusia hoy, ¿no? Entonces, en esa línea, muchas veces también se acude a lo que se dice en las cadenas de comunicación rusas, como es el caso de la RT, que son propagadoras, ¿no?, de desinformación también, pero como otros medios también occidentales que hacen lo mismo. Entonces, bueno, en fin, aquí entraríamos ya en otras cuestiones, ¿no? Pero en el tema de la RT
es que, claro, es un medio de comunicación que aprovecha, según dice el profesor Miguel Ayuso, aprovecha los nichos que quedan de la Guerra Fría. Es decir, la RT para Latinoamérica, cuáles son los países que Estados Unidos no ha copado en el continente americano. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Claro, en esos la RT rusa emite en unas sesiones de tipo comunista para estos países. Pero eso significa que la Rusia de hoy sea comunista. Entonces se va a la RT, por ejemplo, en Hungría o en los países occidentales, cuáles son las emisiones de RT en el caso de la Hungría de Orbán, en el caso de Serbia, en el caso de Checoslovaquia, con Fico, en el caso de en otros países, y se ve totalmente un símbolo opuesto, ¿no?, de las emisiones de RT que se aproximan mucho más a lo que es la visión de Rusia que tiene cerca de esas fronteras. Entonces, por eso, en realidad no hay que tampoco fiarse de cuál es el tipo de noticia que emite RT para Latinoamérica, ¿no? Porque lo que está haciendo es aprovechar los nichos que no ha copado Estados Unidos después de la Guerra Fría, y los aliados, los pocos que quedan dentro del mercado de aliados, los pocos que le quedan a Rusia, pues son aliados de tipo ex repúblicas comunistas que todavía se mantienen en un ámbito alejado del propio Estados Unidos. Bueno, yo creo que dicho esto, sería también importante decir, para ir concluyendo ya, algo que también Florentino Portero siempre comenta, ¿no? Y es que la paz occidental se basa en la propagación de los valores liberales. La paz occidental es globalista. Esto es muy importante porque para el equilibrio global, Occidente necesita propagar los valores liberales. Aquí habría que ver la visión hamiltoniana de los demócratas y la visión jeffersoniana del Partido Republicano. La visión hamiltoniana en Estados Unidos se entronca con el globalismo. Es el mundo de Hillary, de Obama, de Biden, y la versión jeffersoniana republicana es nacionalista, es la línea que entronca más con esa visión multipolar que están planteando hoy desde el punto de vista nacionalista Rusia o desde el punto de vista de China, ¿vale? Hay un cambio por el 11S donde Bush cambia esa visión, pero en realidad aquí, y lo veremos en la sesión 3, ¿no?, esa internacional trompista que decía Hermesilla, ese antisistema del globalismo como es Trump, y donde realmente es una sustitución de un globalismo tecnocrático por un globalismo más de nacionalismo de empresa estadounidense, de la industria y de la tecnología, ¿no? Pero bueno, ahí en esa America First se puede ver perfectamente cuál es el símbolo de la visión hamiltoniana y jeffersoniana. Pero entonces aquí lo que quiere decir Florentino Portero es que si Occidente se tiene que amparar en propagar una serie de valores globales para mantener la paz, esto choca con otra visión de otro tipo de civilización, que es la multipolar. Es la visión del mundo de una seguridad y una paz multipolar, que es la esfera de influencia de estados satélites, de estados tapones, como es el caso de países clientelares de otros, como es el caso de China o es el caso de Rusia, ¿no? Aquí, bueno, en el caso ruso, desde el 2000, esa reconstrucción, lo de Rusia es un auténtico milagro, porque después de un siglo de comunismo, con lo que supuso esos 70 años de comunismo, más luego los 30 años de sanciones de Estados Unidos, pues que esté hoy como está Rusia, eso los rusos lo saben. Y no es de extrañar, por mucho que las encuestas, el amaño, etcétera, no sean del todo legales, lo que ocurra en Rusia, etcétera, etcétera, pero todos los analistas serios también concluyen que no hay líder en Occidente que tenga mayor apoyo que el caso de Putin en Rusia, ¿no? No hay un líder en Occidente que tenga más apoyo que él en ninguno de los países de aquí, de Occidente, ¿no? Porque hay que valorar una cuestión desde más del ámbito de la sociología, que esto los sociólogos que estudian cada 20 años el comportamiento y los valores de Rusia, se basan, ¿no?, en los estudios en que Rusia, por encima de la libertad, que es el valor que nosotros le damos mayor primacía desde el ámbito occidental, los rusos se la dan a la estabilidad, se la dan al control. Entonces, por eso, la autocracia, en el caso de Rusia,
hay que entender también la psicología de un ruso, de los que han vivido en los años 90, de los que han vivido en la Unión Soviética y de los que saben cómo están hoy después de todo lo que ha pasado en la historia reciente de Rusia, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión, creo que también muy importante a tener en cuenta. Solamente también decir una cosita sobre el ámbito económico, que también es fundamental, y es que la cuestión económica, decía Rafael Poch que el motivo de la guerra, uno de los grandes motivos, es ese choque de intereses entre los dos capitalismos que existen. ¿Cuáles son los dos capitalismos? Hay dos sistemas enfrentados. Por un lado está el capitalismo de empresa, ¿no? Que es el mundo occidental, del mundo transnacional, las grandes empresas transnacionales, y por otro estaría un capitalismo de Estado, el ruso, ¿no? Una oligarquía sujeta al Estado. Son dos sistemas de capitalismo diferentes. Ambos son capitalistas, por eso decimos, y Rusia no es comunista, Rusia es un país neoliberal en lo económico, ¿no? Pero se basa en un capitalismo de Estado, estatalizado, oligarcas sujetos al Estado, a diferencia de Occidente, donde son gobiernos sujetos a oligarquías transnacionales. Es un capitalismo de empresa. Entonces, aquí claro, el mundo occidental, esa economía global, ese mundo de libre acceso al control de los recursos energéticos y también al control de las materias de Rusia, claro, si hubiera existido, dice él, Rafael Poch, una élite que hubiera estado, que hubiera sido lacaya, ¿no? Hacia los intereses extranjeros, no habría habido ampliación de la OTAN, no habría habido problema en ese sentido, como ha habido en otros países como Arabia Saudí y en otros donde no se levanta el grito, ¿no? Desde Occidente por lo que ocurre. Sin embargo, al plantearse en un capitalismo de empresa, un capitalismo estatal donde los recursos, cuando Putin llega en el año 2000, los grandes oligarcas que se han hecho ricos con la liberalización de Rusia en los años 90, les dice o estás con el Estado o estás contra nosotros, y algunos de ellos se van y otros se quedan. Claro, el capitalismo que no es globalista ni de empresa, sino que es estatal, mantiene todos los recursos dentro de un coto cerrado, como es el ruso. No se abre a la liberalización, como es el caso de Occidente, de las grandes empresas. Y entonces ese es también un problema muy importante, ¿no? Que se deriva de esos dos sistemas económicos y de un mundo que no se ha abierto al sistema globalizador unipolar económico del mundo, como es el caso de Rusia y también sus reservas. Bueno, yo concluiría ya con el final de esta clase de que, a ver, es bien cierto que los dirigentes rusos en los últimos años han tenido un miedo a esa occidentalización, a que ese sistema se occidentalizara en Rusia, pero no es menos cierto tampoco que esos motivos que les han llevado a tener miedo han sido alimentados desde el año 2002, como digo, cuando Estados Unidos se va del acuerdo también de armas, el de 2007, luego 2014 y todo lo que ha venido después, ¿no? Entonces, por eso digo que es una situación compleja de valorar como de blanco, negro, de bueno o malo, porque realmente es tan difícil y tiene tantas consecuencias entre unos y otros que sería así. ¿Cómo concluiría ya con esta primera sesión antes de que ya en la segunda sesión puedan ver la, la clase sobre China y sobre otras partes del mundo? Bueno, pues el fin de la guerra de Ucrania. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? ¿A dónde hemos llegado? Bueno, pues por un lado, hoy se ve un cambio de tendencia en Estados Unidos, esa pretensión imperialista, ese hard power, ¿no? Ese abandono del soft power que como USAID y otros medios han demostrado, pues qué se venía haciendo, pero desde lo soft, desde un punto de vista suave, hacia ya un punto de vista mucho más duro, que es la geopolítica y lo que se está planteando hoy por Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa llamada de Trump a Putin, que de hace un par de semanas, claro, se escucha que Trump le dice a Rusia que tenemos preocupaciones, estamos del mismo lado, luchamos juntos en la Segunda Guerra Mundial, Ucrania no va a unirse a la OTAN, esto es clave para la paz. Y luego Marcos Rubio, ¿no? Que ya habla de ese mundo multipolar. Entonces, aquí Mersheimer, claro, lo que dice es que se quiere implementar una arquitectura de seguridad en Europa para no llegar más al problema en el futuro del que se ha llegado ahora mismo, ¿no?
Ucrania, por desgracia, sin un futuro claro, ¿no? Que se le llevó a la guerra y que luego, además, una serie de élites también en esa catástrofe, pues están de ese lado, del lado de esa no perder la guerra de Ucrania hasta el último ucraniano. Bueno, como decía yo, en el sexto mes ya muchos historiadores ya hablaban de que Ucrania había perdido la guerra en el momento que se retira de esa intervención para descabezar a Zelensky y se asienta en el terreno en una guerra de trincheras como a efectos de la Primera Guerra Mundial, como puede ser el Somme o Verdún, ¿no? Son avances lentos, pero le va dando, como en el caso de Napoleón, de Hitler y de toda la potencia de Rusia, pues le va dando poco a poco las claves de la victoria. Claro, aquí Florentino Portero dice que lo que hoy se juega es una guerra entre grandes potencias y los espacios de influencia. Esto es lo que quiero que quede muy claro, ¿no? Que el reconocimiento de ese derecho ruso a un área de influencia. Eso es lo que va a lo que apuesta Rusia en la guerra de Ucrania, que es lo que dice Florentino Portero, ¿no? Asegurar espacios de influencia y además dice él que jugar al desgaste con Rusia evidentemente ha sido un error obvio, ¿no? Después de ese sexto mes y después de esa inviabilidad, ¿no? de lo que es Ucrania como país independiente, ese fracaso de la OTAN alargando un conflicto con el sufrimiento de muchas personas y sin conseguir ese objetivo marcado que habían tenido, pues yo creo que Nadia Sancho también dice que la guerra de Ucrania no va de territorio. Hay dos direcciones de acuerdo, ¿no? Y el objetivo, por un lado, de Rusia es que la OTAN no se expandiese. 3 años después estamos en el mismo momento, no hemos cambiado de esa misma idea de Rusia. Y por otro lado, el objetivo de Ucrania, que es esas garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. O sea que ella también ve esos dos elementos que siguen, igual que en 2022 por la fuente de Aristovich, siguen de la mano y que ambos mantienen, ¿no? Y que no han variado desde el año 2022. ¿Qué ha ocurrido en la guerra? En el 2023 hay un cambio de paradigma en la guerra de Ucrania, cuando Ucrania no puede cortar el corredor y aislar a Crimea, ¿no? Entre Zaporilla, entrar por Zaporilla y aislar la zona de Melitopol y la zona de Crimea, pues al no poderlo conseguir en la contraofensiva famosa, eso supone un fracaso. Desde entonces, la victoria ya se pone del lado favorable de Rusia y entonces ese fracaso, esa visión democrática de debilitar, ¿no? a Rusia como aliado del verdadero rival que es China, pues es lo que ha llevado a ese colapso, ¿no? Ahora que está planteando Estados Unidos el fin de las sanciones, ese regreso a la esfera internacional de Rusia, la inversión otra vez y que no haya más cambios en países exsoviéticos que puedan otra vez generar una nueva guerra de Ucrania, como es el caso de Georgia o de Moldavia, ¿no? Entonces yo creo que aquí, después de explicar todo esto y la complejidad del asunto, creo que cualquier analista serio verá una corresponsabilidad, ¿no? de culpabilidades en la guerra de Ucrania entre unos y otros, en que esto no es blanco o negro, que es un discurso políticamente correcto, ¿no? En ese discurso al inicio de la guerra se hablaba de la guerra de Putin, ¿no? como uno de los clichés del Partido Demócrata, y luego a un cambio de narrativa donde Trump, escenificándolo en la Casa Blanca contra Zelensky, pues toda esa responsabilidad que le vierte a Zelensky de lo que han tenido que ver con llevar a la guerra y por las administraciones anteriores de Estados Unidos lo que ha sido la guerra de Ucrania, ¿no? Lo que pasa que ahí tiene mucha razón Trump, pero aquí oculta Trump que cuál es la gran responsabilidad que ha tenido Estados Unidos en el conflicto, porque eso no lo llega a decir, ¿no? Y ha sido mucha. Entonces, en la Casa Blanca, Marcos Rubio y J.D. Vance con Trump, pues admiten ese grado de responsabilidad occidental, sin, como digo, hablar de Estados Unidos en ningún momento, de no haber querido llegar a un acuerdo y haber apostado por un callejón sin salida, ¿no? Sin tener en cuenta las inquietudes también que habían sido legítimas por parte de Moscú. Entonces, yo personalmente,
Ahora, pues todos los medios han sido muy críticos y estamos en tiempos de guerra, ¿no? Pero conforme avance el tiempo, yo veo que habrá una mayor perspectiva, que cambiará el discurso oficial por otro mucho más gris y mucho más realista, ¿no? De lo que ha sido la guerra de Ucrania. El desenlace desde descifrando la guerra como fuente, pues Rusia ha tenido avances territoriales, Estados Unidos ha tenido acceso a los recursos y Europa es la que va a proveer de garantías de seguridad. Entonces, yo en pocas palabras, ¿qué veo? ¿No? Pues que hay dos visiones similares que se han unido y que se pueden resumir en dos frases famosas, ¿no? Por un lado, la frase de Vegesio, ¿no? Autor romano, si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, y que ahora lo estamos viendo, esos 800.000 millones de euros que la Unión Europea está gastando y ahora con toda la narrativa de la guerra que se aproxima para poder justificar también este desembolso. Y luego también unido a eso, la otra frase que dice que la idea egoísta de defender la paz es la que provoca la guerra, ¿no? Que esta es una frase de un autor japonés. Entonces, en pocas palabras, y habiendo dicho que ha sido un desgaste innecesario jugar al desgaste, ¿no? Y que no ha tenido las consecuencias deseadas, bueno, las consecuencias han sido que bajas entre muertos y heridos de ambos bandos, se calcula que ya es 1 millón, 1,5 millones de bajas, ¿no? En una guerra que no se quiso parar hasta alcanzarla, donde se ha reconocido por USAID los 5.000 millones de dólares que se habían destinado a Ucrania, que ha provocado la balcanización de Ucrania, ¿no? En una parte rusa, una parte de tierras que ya tienen las grandes corporaciones que han endeudado también en la defensa a Ucrania, y otra parte de Ucrania que va a quedar en manos de los aliados, ¿no? Entonces, además del endeudamiento, del mayor gasto, de una Europa también endeudada, de un aumento de los impuestos por no haber apostado por un acuerdo de neutralidad como el de Austria. Entonces, aquí se llega a un nuevo esquema de seguridad europea, ¿no? De una guerra que, como decíamos, se pensó que se iba a ganar, ¿no? Y que en Estambul así se le hizo ver a Ucrania para seguir luchando hasta la victoria, y que, pues, tras la derrota de Ucrania, ahora Estados Unidos está viendo cómo compensar toda la ayuda dada, que es el control de las infraestructuras, el control de los recursos económicos, energéticos, y pues poner en marcha atrás todo el programa anterior de los demócratas. 3 años después, en Europa, vuelco en las elecciones europeas, Orbán, Checoslovaquia, Austria, Rumanía, Georgia, Serbia. En el caso internacional, los BRICS, con China, con Irán, después de la cumbre de Kazán, ¿no? Los grandes también tenedores de la política pro-ucraniano, como han sido Macron y Scholz, Boris Johnson, todos, pues los países han saltado por los aires, en el caso de Alemania, en el caso de... Aquí había una frase al inicio de la guerra, antes de la guerra, cuando Scholz le dijo a Putin que mientras él fuera canciller, eh, pues que él haría que la OTAN no se expandiera más hacia el este, ¿no? Y entonces le dijo Putin, bueno, pero ¿hasta cuándo serás tú canciller? Yo no necesito hablar contigo, necesito hablar con mi contraparte, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces hoy ya Scholz ya es historia, ya ni siquiera está de cuando inició la guerra, ¿no? Entonces, pues lo mismo Macron, que ha salido Francia de África y todo el desastre de la situación militar francesa, Boris Johnson. Entonces, esos grandes tenedores de la política pro-ucraniana, pues hemos visto el ascenso de las derechas en el caso de Francia, de Le Pen, en el caso de AfD en Alemania. Y la conclusión, ¿a qué nos lleva todo esto? Que yo creo que Jesús Núñez aquí también es el indicado. Habla de ese sistema agotado, un orden mundial basado en reglas que no esconde un modelo occidental en su provecho, y una población además del sur global que opta por otro modelo mucho más funcional, ¿no? Porque el modelo del orden liberal unipolar ha sido inoperante en muchos regímenes democráticos liberales, ¿no? Que se ha intentado implementar en África, en América Latina, etcétera, y no ha salido adelante. Y entonces, claro, el asumir luego Europa el costo de la guerra, el endeudamiento, fuera del drama de lo que ha supuesto la guerra, el colapso político y las sanciones boomerang
también que se le habían puesto a Rusia y que luego han rebotado en el caso de Europa, hace que pues, una Europa que depende de las manufacturas chinas, depende de la seguridad de Estados Unidos y depende de las energías de Rusia, pues sea un gigante con pies de barro, ¿no? Ese colapso político y que la OTAN ha dejado muy claro que no está preparada para ir a la guerra contra Rusia por Ucrania, como decía Chas Freeman, ¿no? Entonces, bueno, ya como prolegómeno de la siguiente clase, que verán que es la clase 2, ¿no? Aquí la última conclusión que aporto es la de José María Benito y Florentino Portero cuando hablan de China. O sea, China, que es quien está detrás o el objetivo de la Rand Corporation de Estados Unidos desde 2009 es China. Hoy China son hijos de Deng Xiaoping, ¿no? Ganar la batalla de la innovación y las cadenas de suministro, donde China cada vez en el mundo tiene más aliados y hoy el mundo no se entiende sin China. O sea, todo se genera como una reacción contra la política de China. China, que es un estado, es una civilización, que está fuera de lo que es nuestro concepto de marco de Estado-nación, de Westfalia. O sea, es heredera por un lado, dicen estos autores, de Lenin y por otro lado de Confucio, ¿no? Como aquí Xi Jinping ha vuelto a reflotar el caso de la figura de Confucio, régimen capitalista de Estado, ¿no? Entonces China, que no juega al ajedrez, sino que en el arte de la guerra deja que las piezas caigan, pues el problema de China es ese, ¿no? El desarrollar riqueza, esa revolución digital, esos negocios pragmáticos y en el fondo lo que quiero decir con esto ya que sirva de prolegómeno para esa clase es que Estados Unidos, ¿cuál es su problema? En Europa con Ucrania y en Asia Pacífico con China, que hay países que han preferido entenderse mejor con Rusia que con Estados Unidos en Europa y países que también en Asia Pacífico han intentado entenderse antes con China que con Estados Unidos. Entonces, esa pérdida de legitimidad de Estados Unidos, que ya no puede jugar el papel de la potencia única en el mundo después ya del gobierno de Bush hijo, ya en tiempos de Obama, donde ya se decide que es una política que no se va a poder llevar a cabo, pues eso ha creado un cambio en un mundo de alianzas que Estados Unidos está intentando corregir y retener ahora por el hard power, ¿no? Porque es el caso pues, de lo que se ha visto en Panamá, ¿no? Donde de la noche a la mañana pues podía intervenir Estados Unidos en caso de que siguiera con las alianzas China. Es el caso de Groenlandia, es el caso de Canadá, el caso de México, ¿no? Entonces, un poquito, pues yo creo que con esto podemos concluir todo lo que supone el paradigma de Ucrania y la situación que ya nos lleva hacia Asia-Pacífico en la sesión 2 que es China, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte, Jaime, ya sería todo por esta primera sesión. Muchísimas gracias.